Muy bien, momento del análisis. Conflicto político y social en Perú. Ciudadanos marcharon contra el gobierno de Pedro Castillo. Y también Castillo en las últimas horas perdió a su canciller, renunció Béjar, cuestionado por unas viejas declaraciones. El ministro de Relaciones Exteriores presentó su dimisión. Junto a Marina y Guillermo vamos a contextualizar un poco esta situación. Guille, bienvenido, muy buenas tardes, de lo que está sucediendo en Perú. Hola Ezequiel, Marina, buenas tardes, el saludo al país federal. Sí, que ha comenzado muy complicada la gestión de Castillo, ya ha tenido muchísimos problemas para ser ratificado o reconocido como presidente y ahora tiene muchas dificultades por presiones del contexto, pero también por errores propios. Así que mejor que alguien que desde cerca ve la situación nos pueda ilustrar sobre el tema. Nos vamos a ir directamente a Perú para hablar con Omar Delgado, que es periodista. Hola Omar, bienvenido, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás, Omar? Bien. Ezequiel, Guillermo, Marina, muy buenas tardes desde Perú. Efectivamente, un panorama complicado y es, digamos, la primera baja en el gabinete de Guido Bellido, justamente el primer ministro del gobierno de Pedro Castillo. Y esto efectivamente se produce por una serie de cuestionamientos, principalmente a través de un reportaje que se emite el día domingo, en la cual el entonces todavía ciudadano Héctor Béjar, quien luego se convierte en el canciller de la República a partir del 28 de julio, en el país. Y estas expresiones aducen directamente que se dio por origen a través de la Marina de Guerra del Perú en trabajo con los servicios secretos americanos a través de la CIA. Esto definitivamente generó un cuestionamiento y una reacción inmediata por parte de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Marina de Guerra del Perú, que se sintió afectada sobre cómo se habría dado el terrorismo en nuestro país. Recordemos que esto se da a partir de los años 80, pero a través de un levantamiento que realiza Sendero Luminoso en la sierra de nuestro país. Estos cuestionamientos que se hicieron al canciller Béjar generó una crisis política de gran magnitud, principalmente la Marina de Guerra, que no debería, o en este caso no hace un pronunciamiento directamente, sí lo hizo a través de su comandante general, sacando un comunicado el día de ayer. Esto motivó también manifestaciones, protestas de miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y al mismo tiempo planteamientos por parte del Congreso de la República para interpelar en el más breve plazo a Héctor Béjar, saliente canciller de la República, quien en horas de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, fue confirmada su renuncia a través de un comunicado de la Presidencia de la República que señalaba que el presidente Castillo acepta la renuncia en medio de esta crisis política. Esto se da a pocos días de que el gabinete en pleno de Guido Bellido se presente en el Congreso de la República el día 26, pero que tampoco está ajeno a varias observaciones que pueda determinar el Congreso, teniendo en cuenta cuestionamientos a varios de los miembros del gabinete ministerial, algunos sindicados que tuvieran vínculos con terrorismo y al mismo perfil idóneo para ocupar las carteras, teniendo en cuenta que viceministros, funcionarios de las diversas carteras han presentado desde que asumieron los despachos alguna serie de irregularidades en sus nombramientos. Entonces, el panorama político todavía vive un momento que está viviendo y que no cumple todavía ni un mes el gobierno de Pedro Castillo y ya está generándose esta serie de polémicas al interior del gabinete ministerial y por ende del Ejecutivo. Omar, en su momento se dijo que iba a ser muy difícil construir la gobernabilidad para Castillo, pero la verdad es que nunca imaginamos que los conflictos iban a empezar tan pronto. Quiero consultarte, porque desde Argentina, con otra legislación, por ahí no podemos interpretarlo al pie de la letra. ¿Qué función tiene el Congreso de la Nación en Perú para la conformación del gabinete y para todo lo que tiene que ver con la construcción del gobierno del presidente? Bien, estamos en diálogo directo con Omar Delgado, que es periodista desde Perú, analizando la situación de aquel país, la dimisión y todo lo que ha significado. Hay que tener en cuenta, Marina, de que el gabinete tiene
Bien. Hola. Sí, lo estamos recibiendo, Mar. Sí, te comentaba de que la misma situación obliga a que el primer ministro tenga que presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días que establece la norma. Y ellos ya definieron que... Bien, ahí lo vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, ¿qué situación se plantea, no? ¿Qué crisis política con nada más 30 días de asumido el poder y con todo lo que va a significar esto para el gobierno de Castillo, ¿no? La afirmación de la ahora ya renunciante canciller estaba relacionado con que la Marina de Guerra de Perú y la CIA habían sido las estrategias del surgimiento o de la alimentación del terrorismo que significó Sendero Luminoso, que para el canciller renunciante que generó esta afirmación crítica que devino en esta crisis primeriza en el gobierno de Castillo, implica que los Estados Unidos y los militares peruanos fueron anuentes a la creación de una guerrilla para después someterla e imponer una lógica política triunfante en Perú. Esto es lo que dijo el canciller. Bueno, dice que el canciller renunciante, que nos sorprendemos si es los Estados Unidos con la Marina de Guerra las que alimentaron la creación de Sendero Luminoso. Recordemos que Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista que fue en Perú obturado o desaparecido por Fujimori. La hija de Fujimori, claro, se presentó como candidata a presidente y terminó aceptando la derrota en las urnas. Es un complejo panorama, pero esto que dijo el ahora exfuncionario de Castillo está en el núcleo del por qué hubo un movimiento terrorista como Sendero Luminoso en Perú. No sé si... Ahí lo recuperamos, sí, bueno, Omar. Vamos. Comentaba... Sí. Respecto de la afirmación del renunciante funcionario, estaba relacionada con la complicidad de la Marina de Guerra con la CIA para que se produjera el crecimiento del Sendero Luminoso en Perú. ¿Esto afirmó? Esto es lo que él menciona en febrero de este año. Posteriormente, en la investigación que realiza este programa dominical, toma en cuenta este testimonio y lo cual genera la reacción inmediata por parte de la Marina de Guerra, y no específicamente de un miembro de la Marina de Guerra, sino de la Marina de Guerra en su conjunto, claro, a través de un comunicado oficial que cuenta definitivamente con el aval del comandante general de la Marina. Esto también ha generado mucha polémica, teniendo en cuenta que en días anteriores las Fuerzas Armadas reconocen a Pedro Castillo como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, las declaraciones que en su momento Héctor Béjar señalaba que habían sido tomadas fuera de contexto, se señalaban en este reportaje, ha generado la crisis política que termina el día de hoy con la salida de Héctor Béjar y la aceptación de la renuncia por parte de Pedro Castillo. Ahora, comentabas un poco cómo es el escenario en función al Congreso y la determinación tanto de los ministros. Ellos se tienen que presentar en 30 días dentro de lo que establece la ley. Ellos se van a presentar el día 26, es decir, 4 días antes de cumplir el mes, para presentar el trabajo o el plan de trabajo ante el Congreso de la República, recibir el voto de confianza e inmediatamente continuar con toda esta agenda que ellos han planteado. Sin embargo, esto no significa de que se le vaya a dar la confianza en su totalidad, teniendo en cuenta que hay varios de los ministros que son cuestionados, muchos de ellos con una vinculación, afiliación o tendencia de movimientos de izquierda ultra izquierda, que han sido cuestionados. Uno de ellos precisamente fue Héctor Béjar, quien, recordemos, ha sido cuestionado porque él estuvo en movimientos revolucionarios en los años 70, en los 80, él estuvo preso en su momento y recibió una amnistía. Entonces, a raíz de su nombramiento es que se genera también este cuestionamiento a la imagen del ahora ex canciller. ¿Qué va a pasar? El Congreso deberá definir
definir si le da la confianza o no, pero también hay algunos análisis de qué podría significar que no se le otorgue la confianza, que pueda el gobierno de Pedro Castillo designar a un nuevo gabinete ministerial, y lo que le faculta la Constitución es que si este segundo gabinete no resuelva o no determine la confianza, también pueda disolver el Congreso. Esto que también ha generado preocupación y que al mismo tiempo algunos congresistas han señalado que la idea no es no darle el voto de confianza, sino si hay cuestionamientos a algunos miembros del gabinete, se le pueda censurar uno por uno. Entonces, esto va a ser un trabajo todavía de varios días y varias semanas para poder definir. Los congresistas, principalmente aquellos de oposición, no han visto el tema de la vacancia como una prioridad. Será el último recurso teniendo en cuenta cómo es el desarrollo y la estabilidad política del país. Estabilidad que se mantiene en estos momentos con un incremento en el precio del dólar, el incremento de algunos productos de primera necesidad, y que esto podría haber reflejado también en el impacto político que va a generar la figura y el gobierno de Pedro Castillo en los próximos días. Hay que definir que todavía el panorama sigue siendo un poco convulsionado, teniendo en cuenta este suceso que aparentemente ya ha concluido, pero que todavía viene en una segunda etapa que va a ser el 26 de agosto en la presentación del gabinete Bellido en el Parlamento de la República. Omar, la afirmación de Béjar, el ex canciller, ¿se corresponde con la realidad? ¿Es verosímil o no tiene nada que ver con la historia de lo ocurrido en Perú, en la relación entre la Marina y Sendero Luminoso? Han habido cuestionamientos, hay que tener en cuenta que hay figuras u opiniones a favor y en contra, sobre todo los que comparten la idea de lo que ha tenido el ex canciller. Sin embargo, esto no es la realidad, esto no es lo que las Fuerzas Armadas también lo han indicado. Las Fuerzas Armadas en la actualidad continúan una lucha constante contra Sendero Luminoso, los remanentes senderistas, que ya tiene una nueva denominación del militarizado Partido Comunista del Perú, cuyos remanentes o esta facción de Sendero se encuentra en la zona del Braen, y donde ha también causado la muerte no solo de civiles, sino de militares que constantemente intensifican la lucha contra estos remanentes terroristas. La Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército del Perú continúan en esa lucha, en donde, si bien es cierto, no hay una afirmación de que esto sea cierto, lo que sí en algún momento la Comisión de la Verdad también analizó y da origen que Sendero Luminoso fue lo que generó el terrorismo en nuestro país, muy independiente de algunos hechos que hayan tenido implicancia con miembros de Fuerzas Armadas, de repente en algún momento por violaciones a derechos humanos, que también ha sido parte de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, pero que no se ajustan a haber generado terrorismo en el Perú. El terrorismo se ha considerado en nuestro país tanto con Sendero Luminoso a partir de los años 80 como del MRTA, también otra organización terrorista ya desaparecida, y hay que recordarlo que su último golpe fue el 22 de abril cuando hubo la toma de rehenes en la residencia de la Embajada de Japón en el año 97, donde se dio la exitosa operación Chavín de Guanta. Omar, de hecho, respecto a lo que estabas mencionando, lo que dice el ahora ex canciller, dice que no lo puede demostrar, está convencido, pero no lo puede demostrar. Por eso ampliaría la posibilidad de que es un vox populi allí en Perú, pero no lo puede demostrar, y esto le ha costado nada más y nada menos que el cargo. ¿Cómo queda la estructura de gobierno del presidente Castillo? Digo, ¿no generará una ola de renuncias? Va a quedar indudablemente muy debilitado en lo político, ¿no? Mucho se ha buscado la opinión de los sectores claves en este aspecto, o en estas opiniones del canciller Béjar, que han sido principalmente el ministro de Defensa, que en su momento también señaló que consideró que era un exabrupto o ha sido sacado de contexto, pero luego comentó, bueno, ha sido la decisión y él también explicará. Se esperaba también un pronunciamiento del Ministerio del Interior, del ministro del Interior, cosa que no ha sido, pero el día de hoy, mientras esto se desarrollaba antes de la salida de Héctor Béjar de la Cancillería, también estaba voceado Manuel Rodríguez Cuadros. ¿Quién fue Manuel Rodríguez Cuadros? Él ha sido canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo y fue una de las personas que, una vez
ya se conocía de Pedro Castillo como ganador de esta segunda vuelta, estuvo ya tomando una cercanía con el actual presidente de la República ya para conformar de repente o las reuniones de coordinación antes de determinar quién iba a ser, quiénes iban a ser los integrantes del gabinete ministerial. En un momento se pensó que Manuel Rodríguez Cuadros iba a ocupar Torre Tagle, que es la sede de la Cancillería. Sin embargo, esto no sucedió. Hoy en la mañana se pudo apreciar a Manuel Rodríguez Cuadros llegando a Palacio de Gobierno y también no dando detalles de cuál ha sido el tema o los puntos que se han abordado en la reunión con el presidente Castillo. Esto todavía podría ser, digamos, no hay una determinación de que él sea el reemplazante de Béjar en Torre Tagle, sin embargo, es el nombre más sonado dentro de esto. Otra opción, según comentaban algunos analistas internacionalistas, que podría ser incluso el, digamos, más antiguo dentro de la Cancillería, que podría ocupar reglamentariamente la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esto va a ser ya una situación de minutos, de segundos y de horas para poder determinar quién va a reemplazar a Héctor Béjar dentro de la Cancillería y al mismo tiempo cómo va a ser la política de trabajo de esto. Hay que tener en cuenta que Béjar en su momento señaló que el Perú debía retirarse del Grupo de Lima y esto también hay que señalar que este grupo de trabajo era muy enfático y muy crítico, sobre todo a la situación de países como Venezuela, que han estado viviendo de una crisis y lo que ha generado también la migración de miles de venezolanos hacia nuestro país. ¿Cómo va a ser el rumbo? Eso va a ser ya también un tema de análisis que va a ser determinante en las próximas horas. Claramente, todo parece determinante en las próximas horas. En Perú quería consultarle si se había pronunciado respecto de esto el presidente Pedro Castillo y vuelvo a lo que le había consultado antes. ¿Qué pasa si el Congreso de la Nación no le da el voto de confianza que ya le viene cuestionando los funcionarios del gabinete en 2 oportunidades? Porque digo, tienen antecedentes de juicio político en el país vecino. ¿Cuál es el escenario posible, Omar? Marina, hay que tener en cuenta un detalle. Desde que Pedro Castillo asume la presidencia, no hay mucha cercanía justamente con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a diferencia de otras gestiones, vale decir, con el presidente Sagasti, Martín Vizcarra, tenían por lo menos etapas de conferencias de prensa. Esto no se da, se ha restringido bastante el acceso de prensa en muchos de los casos cuando los ministros incluso tomaban o hacían el relevo de cargo con los ministros salientes del gobierno de Francisco Sagasti. Las transmisiones solo eran a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de cada una de las instituciones y no se permitía el acceso a la prensa. El momento más cercano que se ha podido tener o algunas declaraciones del presidente ha sido hace una semana y media más o menos, cuando el presidente recibe la primera vacuna. Entonces, no hay un acercamiento. La misma situación de no tener un acercamiento con la prensa ha generado también reacciones y casi el 45% del país está en desacuerdo con la gestión de Pedro Castillo, sumado también a un porcentaje del 50% de temor de la ciudadanía de cómo pueda reflejarse justamente el trabajo del Ejecutivo. Entonces, no es muy accesible, digamos, la comunicación y eso también incluso los medios de comunicación o los directivos de los medios de comunicación también han expresado su malestar. Esto también se da frente a una semana, en estos días se ha reunido también Pedro Castillo con algunos directivos, ha señalado de que no se van a expropiar medios de comunicación, pero de alguna manera buscando un acercamiento, pero esto no es lo que se refleja en la realidad. Muchos de los periodistas continúan en exteriores de Palacio, en las rejas de Palacio, y no pueden tener el acercamiento con el presidente de la República, salvo que sea con alguno de sus ministros, como el caso de Guido Bellido, que sí se ha presentado en algunos medios de comunicación. Y esto también va con otro cuestionamiento, que es Vladimir Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? Es el fundador del partido Perú Libre, que llevó precisamente a Pedro Castillo a la presidencia y que también es una de las personas que pareciera que fuera el vocero del gobierno. Sin embargo, él manifiesta que no, que el gobierno es netamente de Pedro Castillo y que él es simplemente el vocero o la imagen de Perú Libre. Cerrón
todavía sigue siendo cuestionado. Hay que tener en cuenta que también él fue condenado por casos de corrupción. Entonces, también hay un cuestionamiento de que sería la persona que prima o presiona justamente a las acciones que pueda tomar el presidente de la República. Esto es lo que se va viendo en los días con los medios de comunicación y también los pronunciamientos que el mismo Cerrón realiza a través de sus redes sociales. Bien, Omar, muchísimas gracias, muy completo el reporte, muy amable, ¿eh? Gracias, compañeros, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, allí lo teníamos a Omar Delgado desde Perú con la situación conflictiva que está viviendo aquel país. Guillermo, un panorama a estas horas por lo menos complejo, difícil a sí, pocos generalmente días de asumir, ¿no? los presidentes de Ezequiel tienen lo que se llama la luna de miel, son los 100 primeros días. Bueno, acá Pedro Castillo eso no va a ocurrir. De hecho, tuvo que esperar mucho tiempo para que confirmaran su victoria electoral, que es la base popular que lo sostiene. Tiene a la derecha y a los medios de comunicación, a los grupos hegemónicos, todos en contra. Esto es la manifestación de ello. ¿Cómo se puede juzgar la gestión de un presidente que todavía no le aprobaron el gabinete? Claro. Es imposible, por eso cuando se le sale a preguntar a la gente qué opinan de la gestión de Castillo, ¿cuál gestión? Si todavía no ha pasado un mes, no le ha aprobado el gabinete, más allá de esto que parece ser una utilización de una gafe. Vamos a ver, ¿no? Estamos muy lejos de Perú como para, a ciencia cierta, establecer si lo que dijo el ahora renunciante canciller se corresponde o no con la realidad. Pero lo que sí es cierto es que es un presidente que no ha podido echar a andar su gobierno y que va a tener un escenario de múltiples dificultades ante cualquier medida que quiera tomar. Sí. Y eso que Castillo en el comienzo ha empezado a tener algunas expresiones que son más funcionales a los poderes que los resisten que a la base de sustento electoral. Respecto de posturas, por ejemplo, se le cuestionó mucho su posición, el que no trabaja ni estudia al servicio militar, expresiones de este sentido. Y además hay esta cuestión, ¿no? Los medios están molestos porque no les da reportajes. Algo que, sobre todo en la primera etapa, no debe tener todavía ni siquiera definida la estrategia inicial si todavía no le ha podido aprobar el gabinete. Bueno, es un escenario complejo. Cada vez que gobierna la izquierda o el progresismo, las derechas actúan a fondo en cualquier país, no de Latinoamérica, sino del mundo, para evitar que se hagan transformaciones que los perjudiquen. Y eso pareciera estar ocurriendo en Perú, que además tiene una historia propia, ¿no? Claro, de recorrido político muy inestable, de gestiones presidenciales que sí tenían la anuencia de los grupos hegemónicos y los sectores de poder, pero que se tuvieron que ir por la corrupción, ¿no? Una corrupción escandalosa que hizo renunciar a un presidente tras otro hasta que llegó Castillo sorpresivamente al poder. Recordemos que la competidora de Castillo en segunda vuelta fue Keiko Fujimori, que dijo que si llegaba a ser presidente iba a indultar al padre, que es el símbolo de la corrupción en Perú y que está preso. Y sin embargo estuvo a punto de consagrarse presidenta. Bueno, es así de compleja la situación en el querido París peruano, que tiene en la Argentina muchos lazos, ¿no? de relaciones históricas. Y Marina, un escenario internacional también muy complejo, porque lógicamente no afianzó su gobierno en su propio país. Imagínese... ¿Qué pueda pensar de las relaciones bilaterales con Argentina, por ejemplo? Sí, llegó al poder después de una segunda vuelta con un país dividido a la mitad y con el Congreso que está copado en su mayoría por la oposición, por partidos de derecha, a los que necesita para inicialmente poder conformar su gabinete, ¿no? Se ve muy complicado el escenario en Perú. El ministro de Justicia está denunciando que es el mismo Congreso el que busca destituir al presidente a 2 o 3 semanas de su asunción. Digo, el escenario es muy complejo, no solo en términos políticos e institucionales, sino también en términos sociales. Veíamos lo que fueron las movilizaciones, pero las propias elecciones así mostraron a la sociedad dividida y
realmente convulsionada, ¿no? Hay que seguir de cerca lo que sucede en Perú porque parece un escenario, un equilibrio muy delicado. Y el dato, estaba leyendo, la Asociación Civil de Transparencia indicó que no se puede poner en debate cómo fue el inicio de los atentados, combates y la ola de violencia que azotó el país, una cuestión que consideró ya saldada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Bueno, temas que tienen que atender cada país. Guille, gracias como siempre. Por favor, hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.